liberándonos de las emociones que nos lastiman, con el pastor Nando Goicoechea, Roca Firme Dallas. Si realmente es importante hablar de las emociones. Hace poco ha fallecido el doctor Dodson, una persona que ha ministrado por muchos años acerca de la familia y también habló acerca de las emociones. Y él dijo lo siguiente: las emociones humanas tienen un gran impacto en nuestra vida diaria. O sea, tiene un impacto realmente poderoso. Y hoy día vamos a entrar a una emoción más. Vamos a hablar de la tristeza. Así que vamos a orar. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por este día, por darnos esta oportunidad de estar aquí juntos alabando tu nombre. Pero ahora, Señor, queremos oír tu palabra, queremos oír tu voz y pedimos, Santo Dios, que seas preparando nuestros corazones para recibir el mensaje que hoy tú tienes para nosotros. Poderoso Dios, aquí estamos. Háblanos hoy. Ayúdanos a estar enfocados en lo que hoy día tú nos vas a decir y que podamos realmente salir de aquí llenos con el mensaje tuyo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Linda era una mujer de edad mediana y estaba sentada en el consultorio del doctor. Mientras que esperaba al doctor, Linda se encontraba llorando en silencio. Ella creció en una familia rica, pero muy sola. Sus padres viajaban mucho y la dejaban al cuidado de una mujer. Lo triste es que esta mujer que la cuidaba llegó a odiar a Linda desde que era muy niña y la maltrataba de maneras terribles. Ponía las manitos de Linda en agua hirviendo. La encerraba en un sótano oscuro durante horas. Le daba cachetadas y hasta la escupía. Sus padres no sabían lo que ocurría. La niña siempre esperaba con ansias que sus padres regresen del viaje. Pero un día, sus padres murieron en un accidente. Entonces la niña fue enviada donde su abuela. La abuela amaba mucho a Linda y ella estaba feliz de vivir con su abuela, pero su abuela falleció cuando Linda tenía 11 años de edad. Entonces fue a vivir con su hermana mayor, donde sufrió abuso sexual por parte del esposo de su hermana. Ella nunca había contado a nadie su terrible historia. Ese día, sentada en el consultorio, abrió su corazón al doctor. El doctor que la escuchaba dijo: los detalles de su vida eran profundamente tristes. Linda había crecido en una atmósfera de soledad y tristeza. Y de algún modo la oscuridad del sótano donde la castigaban se había convertido en el sótano oscuro de su alma. Qué terrible situación vivió Linda. Y la tristeza la acompañaba a esta mujer ya adulta, una tristeza arraigada y profunda en su vida. Tal vez tú también has pasado por situaciones dolorosas que han dejado cicatrices de tristeza en tu corazón. Como pastor he escuchado muchas historias tristes y dolorosas. Si la tristeza se ha apoderado de tu corazón hoy día, quiero decirte, Cristo puede darte libertad. La tristeza es inevitable, pero no tiene por qué quedarse en tu corazón. Cuando yo pastoreaba en Perú, recuerdo con claridad que entraba una mujer y se sentaba en la parte última y ella siempre estaba ahí mirando de frente cuando yo estaba compartiendo la palabra.
siempre estaba seria. Se veía tristeza en su rostro. Inclusive algunos domingos cuando estaba predicando, ella hacía así. Para una persona que esté predicando y que alguien te haga así, es bien difícil seguir predicando. Solo la gracia de Dios me ayudaba a seguir predicando. Pero ella no podía recibir el mensaje que Dios quería derramar en el corazón de esta mujer. Siempre venía con una profunda tristeza y con un dolor profundo en su corazón. Era como una nube gris que la rodeaba y la acompañaba. Pero un domingo, cuando yo invité a que tomen el paso de reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, esta mujer lo hizo. Y yo fui testigo de cómo Dios cambió el rostro de esta mujer que estaba con un rostro entristecido a tener ahora un rostro de paz y de alegría. Yo soy testigo del poder de Dios, cómo tocó la vida de esta mujer. Luego pudimos tener algunas conversaciones y entendí por qué la tristeza había dominado su vida por muchos años. ¿Qué es la tristeza? Vamos a ponerlo aquí en la pantalla. La definición de la tristeza es un sentimiento de dolor anímico producido por un suceso desfavorable y se manifiesta con pesimismo, insatisfacción y ganas de llorar. Y eso es algo que nos ocurre en la vida. Son sucesos que no queremos que nos suceda a nosotros, que nos pase a nosotros, pero golpean nuestra vida, llegan a nuestra vida y producen en nosotros tristeza. Y todos aquí presentes sabemos lo que es la tristeza. Quizá nadie aquí ha experimentado la tristeza tan dura como lo experimentó Linda, pero todos nosotros hemos experimentado la tristeza de alguna forma. Hoy día vamos a ver la vida de un hombre que luchó con la tristeza profunda. Estoy hablando de David. David escribió un salmo, el Salmo 31, puedes empezar a buscarlo. Este Salmo 31 es un lamento individual. Es un lamento que está haciendo David por la tristeza que está cargada en su corazón. Esto refleja cómo se encontraba David. Vamos a ver en nuestra Biblia el Salmo 31, versículo 7. Y dice, tú has visto, ¿qué dice? Mi aflicción. Y conoces las angustias de mi alma. Esta palabra aflicción dice miseria. La traducción de esta palabra es miseria. Qué fuerte. Que tú le digas a alguien, ¿cómo te encuentras? En total miseria. Así estaba expresando cómo se encontraba David. No estaba hablando de una tristeza leve que a ti y a mí nos puede ocurrir en la vida. Se sentía totalmente miserable, un dolor profundo. Y la palabra angustia está hablando de un dolor mental, de un dolor en el corazón y de un dolor también corporal en su vida. Así que David estaba experimentando una profunda tristeza en su vida. Mira lo que dice también el versículo 9. Dice, estoy, ¿cómo se encuentra? Angustiado. El dolor está acabando con mis ojos, con mi alma y con mi cuerpo. O sea, la tristeza no solamente golpea algo de tu vida, la tristeza golpea todo tu ser. Golpea tu ser físico y golpea tu vida emocional, golpea tu vida mental. Y dice, la vida se me va en angustias. Y los años en lamentos, la tristeza está acabando con todas mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. O sea, la tristeza le quita la fuerza para poder avanzar en la vida. ¿Has visto una persona profundamente triste? No tiene ganas de avanzar. No tiene ganas de
seguir luchando. Y así se está describiendo David en este Salmo 31, en este lamento. Está lamentándose por la tristeza, cómo se ha apoderado su corazón. Y dice David, no tengo fuerzas, ya no puedo seguir adelante, porque la tristeza se ha arraigado en mi corazón. Y yo quiero que entiendas algo. La tristeza, pon la siguiente lámina, por favor. La tristeza arraigada impide disfrutar las bendiciones de Dios. Cuando la tristeza logra apoderarse de tu corazón, de tu mente, de tu vida, te va a impedir, como a David le impidió, disfrutar, gozar, experimentar las bendiciones que Dios quiere derramar en tu vida. Eso estaba ocurriendo con David. No podemos evitar sentirnos tristes. Nadie de los que está aquí podemos evitar en algunos momentos de nuestra vida experimentar la tristeza. La tristeza va a llegar a nuestra vida en diferentes momentos, pero tenemos que dar ciertos pasos para que la tristeza no se arraigue en nuestro corazón. ¿Y cuál es el primer paso? Te voy a presentar el primer paso que debemos dar para poder tener triunfo sobre la tristeza. El primero es: lleva tu tristeza a Dios. Mira lo que hizo David. Dice, tenme compasión, Señor, que estoy angustiado. El dolor está acabando con mis ojos, con mi alma y con mi cuerpo. David está haciendo algo. David no está ocultando lo que experimenta. Muchos de nosotros ocultamos lo que nos pasa. Especialmente los hombres. Ocultamos nuestra tristeza. Somos especialistas algunos en ocultar cómo nos encontramos. David, el rey David, fue honesto con Dios. Fue vulnerable y se acerca a Dios y ¿qué le pide? Compasión. Ten compasión de mí en este momento de tristeza, en este momento de angustia, en este momento de dolor. Está buscando a Dios y pidiendo que Dios intervenga en la vida de tristeza que está tomando el corazón de David. Qué curioso, ¿no? Cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? ¿Cuál es la respuesta inmediata? Bien. Rápidamente, ¿no? Ni siquiera piensas y te preguntan, ¿cómo estás? Estoy bien. Cuando estás recontra mal, la verdad es que estamos mal. Somos especialistas en ocultar cómo nos encontramos. ¿Sabías? Te voy a decir algo. ¿Sabías que hay un ranking de las canciones más tristes de todos los tiempos? ¿Sabías que existía eso? O sea, quiere decir que hay miles de personas que todos los días se ponen a escuchar las canciones más tristes. Pero cuando tú te encuentras con esa persona en la calle y le dices, ¿cómo te estás? Te va a decir, bien. Pero cuando llega a la casa y está ahí escondido, ahí está escuchando sus canciones tristes de dolor. Porque en su corazón carga tristeza y carga dolor. Un hombre llamado Jean, que cargaba tristeza y enojo, le dijo al doctor, yo no creo en las emociones y las pocas que tengo he aprendido a ocultarlas. Igual mucha gente vive así, ocultando sus tristezas, pero David decidió llevar a Dios las cargas que tenía en su corazón, las tristezas que había en él. Él sabía que eso estaba afectando su vida. Mira lo que dice el Salmo 88, 9. Dice, los ojos se me nublan de tristeza. Yo, Señor, te invoco cada día y hacia ti extiendo las manos. Cuando se encuentra en tristeza, David está buscando a Dios. Está buscando llevar a Dios la tristeza que se encuentra en su corazón. Mira el Salmo 31, versículo 22. Pero tú oíste mi voz suplicante cuando te pedí que me ayudaras. Dios está dispuesto a escucharte.
Dios quiere recibir esa tristeza que tú tienes en tu corazón. No quiere que la ocultes, no quiere que la guardes. Dios quiere que tú la lleves a Él, que tú la presentes a Él, que tú proceses tu tristeza con Dios. Miremos el segundo paso para vencer la tristeza. No dejes que la tristeza te gobierne. Mira lo que dice el Salmo 31, versículo 11 y 12. Este salmo es muy interesante. Dice, por causa de todos mis enemigos, soy, mira cómo se llama él, el hazme reír de mis vecinos. Soy un espanto para mis amigos, de mí huyen los que me encuentran en la calle, me han olvidado como si hubiera muerto, soy como una vasija hecha pedazos. Mira cómo la tristeza afecta la vida de David. Y 3 veces dice, soy. Empieza a mirarse a sí mismo con una forma distorsionada. Y empieza a decir, soy, ¿qué cosa? El hazme reír. Soy poca cosa. La gente cuando me mira como si yo fuera poca cosa. Soy, dice, un espanto para mis amigos. Se quieren alejar de mi vida. Y por último dice, soy como una vasija hecha pedazos. Una vasija hecha pedazos que ya no se puede construir de nuevo. Así se está mirando David por causa de la tristeza. La tristeza hace que tú y yo distorsionemos la realidad de nuestra identidad, de quién realmente soy yo. Pero David hizo algo. Mira el versículo 14. ¿Cómo empieza? Pero yo, dice David, se estaba describiendo cómo le estaba afectando la tristeza. Y ahora dice, o sea, la tristeza va a golpear mi vida, la tristeza va a llegar a mi vida, pero yo, Señor, en ti confío. Y digo, tú eres mi Dios. No voy a dejar que la tristeza me domine. No voy a dejar que la tristeza controle mi corazón. Yo voy a confiar que tú me acompañas. Yo voy a confiar que tú estás conmigo en este suceso difícil que está ocurriendo en mi vida. David está diciendo, pero no voy a dejar que la tristeza se apodere de mi corazón. Porque Dios está a mi lado, porque Dios me acompaña, porque Dios no me ha abandonado. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. La tristeza es inevitable, pero no tiene que quedarse en tu corazón. Miremos el tercer paso. Aprende a alegrarte en Dios. Aprende, ¿a qué? Alegrarte en Dios. Mira lo que dice el versículo 7 del Salmo 31. Está hablando el mismo David que se llamó que estaba en profunda miseria. El mismo David que estaba diciendo que me veo como un desastre. Me veo que ya no tengo fuerzas. Mira, es la misma persona. Porque está tomando un paso frente a la tristeza. Está dando un avance frente a la tristeza. Y dice ahora, me alegro y me regocijo en tu amor. Aprende a alegrarte en Dios y en sus bondades. Porque tú has visto mi aflicción y conoces las angustias de mi alma. David no está negando las cosas malas que están ocurriendo en su vida. Él no está diciendo que lo malo es bueno. Reconoce que hay situaciones de angustia en su vida. Reconoce que hay situaciones de dolor en su vida. Pero ha tomado la decisión de alegrarse y de regocijarse en Dios. Dios no dice que te alegres de las cosas malas que ocurren en tu vida. Las cosas malas que ocurren en nuestra vida son cosas malas. Pero Dios nos llama a sonreír a pesar de lo que nos pasa, porque tenemos un Dios que siempre nos va a cuidar, que siempre va a estar con nosotros. ¿Sabías que hay un estudio
que dice que los adultos sonreímos, ¿sabes cuántas veces al día? 25 veces. Tú y yo, según los estudios, dice que los adultos sonreímos 25 veces al día. ¿Sabes cuántas veces al día sonríen los niños? 400 veces. Miran la diferencia entre nosotros, los adultos, y los niños. 25 veces a 400 veces. ¿Será que los golpes de la vida han hecho que ya no sonriamos? ¿Ha hecho que los golpes de la vida nos hagan ahora a no gozar de lo que Dios quiere que disfrutemos en la vida? Debemos aprender a sonreír cada día. Escoge reír en lugar de entristecerte. Aprende a sonreír mirando la belleza de la creación de Dios. Aprende a sonreír cuando ves a los niños jugando. Aprende a recordar las bendiciones de Dios en tu vida. Yo tengo una prima que me dijo una vez, ay primo, me dijo, nunca me puedo enojar con mi esposo. Y yo le dije, ¿cómo es eso? ¿Cómo que no te enojas nunca con tu esposo? No puedo. Hace algo que me hace enojar, pero yo quiero estar enojada, pero no puedo. Yo le digo, ¿pero por qué? Porque siempre me hace reír. Él siempre me hace reír. Él ha escogido a vivir una vida donde siempre vive alegre con Dios en medio de las situaciones de la vida. Y ha elegido alegrar a su esposa. Y por eso ellos disfrutan de su relación. Mira lo que dice Proverbios capítulo 17, versículo 22. Gran remedio es el corazón. Algunos tienen que empezar a hacer así, creo. A jalarse un poco, ¿no? Porque venimos acá y escuchamos. Tienes que empezar a estirarte. Dice, porque gran remedio no es, dice, los cosméticos que usas. Gran remedio, ¿qué es? El corazón alegre. Dice que cuando nosotros sonreímos, se estira nuestra cara. Podemos tener más juventud, ¿no? Pero gran remedio es el corazón alegre. Pero el ánimo decaído, el que se deja dominar por la tristeza, seca los huesos. Una gran diferencia, el que aprende a reír, el que aprende a disfrutar, el que aprende a disfrutar de las bendiciones de Dios y el que se deja controlar por la tristeza. Una mujer llamada Samantha llegó al consultorio del doctor. Sufría de diversas enfermedades. El doctor veía a esta mujer que se encontraba dominada por la tristeza. El doctor le dio una prescripción a ella y ella esperaba recibir la prescripción del doctor e ir corriendo a la farmacia. Pero cuando miró la prescripción decía, reír con ganas al menos 10 veces al día. Ella no podía creer lo que estaba viendo en la prescripción del doctor. Pero el doctor le hizo una pregunta y le dijo lo siguiente. ¿Hace cuánto no te ríes con ganas, con grandes carcajadas hasta explotar de risa? Y la respuesta de ella fue, creo que nunca he reído de esa manera. Finalmente el doctor le dijo, quiero que con la risa eches fuera la tristeza y el dolor de tu vida. Y un día la mujer regresó al consultorio del doctor y le dijo, doctor, aprendí a sonreír. Y fue así como la tristeza no dominó más la vida de esta mujer. Hay muchos estudios que el día de hoy que hablan de la importancia de la risa en la vida del ser humano. Y la gente dice, uy, mira todos estos estudios que han salido hoy que nos hablan qué importante es reír. Cuando la Biblia ya lo decía, cuando la Biblia nos enseña que debemos gozarnos, que debemos alegrarnos, que debemos disfrutar de las bendiciones de Dios. Nuestro Dios sabio nos creó con capacidad de reír.
Nos creó con una capacidad de poder disfrutar las bendiciones que Dios derrama en nuestra vida. Por eso hoy día yo quiero que te lleves esta frase y la recuerdes. La tristeza es inevitable, es verdad, pero no tiene que quedarse. Elige alegrarte en Dios cada día. Cada día elige alegrarte en Dios. Elige gozar. El cuarto paso que vamos a ver hoy día es: recuerda algo. Recuerda que tienes un Dios bondadoso. Nuestro Dios es bondadoso. Mira lo que dice David. Cuán grande es tu bondad. No dice solo eres bondadoso. David está expresando cuán grande es tu bondad, Dios. Cuán grande es tu bondad, que atesoras para los que te temen y que a la vista de la gente derramas sobre los que en ti se refugian. Tú y yo tenemos que recordar cada día que tenemos un Dios que es grande en bondad y que derrama su bondad en nuestra vida. ¿Sabes? No podemos borrar las cosas malas y tristes que suceden en nuestras vidas, pero sí podemos decidir enfocarnos en la bondad de Dios. Estoy seguro que cada uno de ustedes aquí presentes han experimentado la bondad de Dios desde el primer día que llegaron acá, a este país. Cada uno de ustedes tiene una historia de cómo Dios obró y los cuidó y los protegió y estuvo su mano en su vida. Recuerda que tienes un Dios bondadoso. Recuerdo un día que estaba en la casa de mi mentor, que vivía en Miami. Estábamos ahí en unas reuniones, pero un día había un día libre. ¿Y qué haces cuando estás libre en Miami? ¿Qué haces? A la playa, los playeros hablaron. Pero también, ¿qué haces en Miami? ¿A dónde vas? Shopping, dice, ¿no? Vas de compras, ¿no es cierto? Estaba en Miami, era mi oportunidad para ir al mall y comprar para mi familia. Mi hijita pequeña, mi hijo, mi esposa. Así que le dije a mi mentor, ¿sabes? Quiero que me lleves al mall, quiero ir al mall y quiero comprar algo para mi familia. Me llamas y yo voy a ir por ti a la hora que tú lo necesites. Y luego ya, le dije, excelente, habíamos coordinado todo lo que era simples compras. Y en ese momento me dijo, vamos a orar. Y yo dije, pero no estoy yendo al servicio, o sea, no estoy yendo a la iglesia, no vamos a hacer un devocional, me voy a comprar. Y le dije, bueno, vamos a orar. Y en ese momento lo escuché orar a mi mentor. Y cuando él oraba decía, Dios, gracias por tu bondad en la vida de Nando. Gracias porque le das los recursos para que pueda comprar cosas bonitas para su familia. Enséñale a disfrutar tu bondad cuando esté caminando por el mall. Uno no piensa en eso, ¿no? Uno no piensa que uno en las cosas cotidianas de la vida no ve la bondad de Dios. Pero en la vida cotidiana la bondad de Dios está presente. Recuerdo cuando le compré su vestidito a mi hija y se lo llevé, y cuando ella lo recibió con una alegría gigantesca, esa era la bondad de Dios, que me permitió llevarle un regalo especial. En las cosas cotidianas de la vida puedes aprender a ver la bondad de Dios. En el día, cuando sales a pasear con tus perritos, puedes ver la bondad de Dios. Cuando sales y amanece el día, puedes ver la bondad de Dios. Muchos de nosotros empezamos a disfrutar de la bondad de Dios si no te llenas de cargas, de problemas. David empezó a recordar que tiene un Dios bondadoso. Tú y yo tenemos que recordar que tenemos un Dios bondadoso, grandemente bondadoso. Y una promesa que Dios nos da en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, pónganlo aquí en la pantalla por favor, dice, Él les enjugará, ¿qué dice? Toda lágrima de los ojos. Todas tus lágrimas un día terminarán.
Dice, enjugará todas las lágrimas de los ojos, porque ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Un día tú y yo estaremos en el cielo y disfrutaremos de todo lo que Dios nos quiere dar y sobre todo seremos libres de la tristeza en toda su plenitud cuando estemos en la presencia de Dios. Pero mientras que estemos en la tierra, batallaremos con la tristeza. Pero recuerda, y quiero que te lleves esta frase hoy, la tristeza es inevitable, pero no tiene que quedarse. Elige alegrarte en Dios cada día. Quiero darte 3 cosas hoy día prácticas para tu vida. Cada día, recuerda que tienes un Dios bondadoso. Dios ha manifestado su bondad en mi vida. Cada día, recuerda que tienes un Dios bondadoso. Empieza celebrando tu día con las bondades de Dios. En segundo lugar, cuando la tristeza venga a tu vida, no te demores. Llévaselo a Dios. Preséntaselo a Dios. No lo ocultes. No lo guardes. Llévaselo a Dios. Y en tercer lugar, busca alegrarte, sonreír en la bondad de Dios. Hay una canción que dice, Dios, dime por qué estás triste, es el título de esta canción. Y dice así, dime por qué estás triste si Dios no te ha olvidado. Tal vez estés llorando porque la prueba es grande, pero Él está a tu lado, porque se aflige tu alma. Confía en el Señor. No digas, me ha dejado, pues inclina su oído y Él oye tu oración. Es bienaventurado el que confía en Dios. Es como si Dios nos estuviera diciendo, ¿por qué estás triste si yo estoy a tu lado? ¿Por qué estás triste si yo escucho tus oraciones? ¿Por qué estás triste si yo sé de tus lágrimas y yo las quiero secar? Quiero compartirte algo personal el día de hoy. Quiero compartirte la historia de mi abuelita. Fue una persona muy importante en mi vida. ¿Puedes poner la foto de mi abuelita ahí en la pantalla, por favor? Gracias. Ella me crió junto con mi mamá. Cuando pienso en mi infancia, siempre tengo el rostro de ella en mi mente. A medida que fui creciendo, tuve oportunidad de tener conversaciones con ella y escuchar su historia. Una de las cosas que mi abuelita siempre me decía era, hijito, siempre debes en tu vida. Y yo no entendía por qué mi abuelita me decía eso. Siempre debes comer, aunque haya lágrimas en tu vida. Pero poco a poco me empezó a contar los sucesos tristes de su vida. La muerte de uno de sus hijos, la vida con muchas carencias y pobreza, enfermedades y finalmente el abandono de mi abuelo, quien la dejó por una mujer joven. Yo recuerdo que mi abuelo venía una vez al año a visitarme por mi cumpleaños. Y un día yo no quería que él regresara porque solo traía tristeza y problemas a mi abuelita. Pude ver el rostro de mi abuela y en sus ojos la tristeza. Pero un día ella entregó su vida a Jesús y desde ese momento encontró paz y alegría. Recuerdo que un día para su cumpleaños la invité a almorzar a un restaurante. Esa foto es en la entrada de un restaurante y ella estaba muy viejita. Y ella me decía, hijito, no tengo hambre. Pero siempre se acababa toda la comida y yo disfrutaba verla comer con una sonrisa en su rostro. Tiempo después, mi abuelo vino a buscarla. Él estaba ya muy enfermo y arrepentido por toda la tristeza que había causado a mi abuela. Se arrodilló ante ella y le pidió perdón. Mi abuela tenía muchas razones para no perdonarlo o para demorar el perdón, pero sin demora le dijo, si Dios te ha perdonado, ¿quién soy yo para no perdonarte?
Allí se abrazaron y lloraron por un tiempo. Poco tiempo después, mi abuelo falleció. ¿Sabes? Mi abuela eligió no vivir dominada por la tristeza. No fue fácil, pero Dios estuvo a su lado. Así como Dios cambió la tristeza de mi abuela por el gozo y la paz, eso también Dios quiere hacer en tu vida. Pongámonos de pie.